Este tema reflexivo, mis hermanos en Cristo, queremos en el nombre de Jesús, para la mayor gloria de Dios Padre, titularlo así: La fe y los demonios. Por ejemplo, en este primer punto, queremos destacar que podemos decir que creemos en Dios y al mismo tiempo caer en una contradicción que no tiene lógica. Porque creer en Dios no significa solo tener fe. También las buenas obras deben de estar acompañadas con la fe. Así es que están ordenados los esquemas de Dios. No es que solo fe y Biblia ya basta y seré salvado. Esto es un error garrafal. Una fe que no está acompañada, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, por las buenas obras, es una fe muerta. Y la palabra de Dios no miente, porque Dios no es hombre para mentir. Decir lo contrario es un insulto directo contra el Espíritu Santo. Porque en Santiago nosotros podemos ver esta confirmación, que necesitamos ambas partes, la fe y las buenas obras. Al mismo tiempo, cuando nosotros comprendemos estas cosas, entrándonos en la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo nos conduzca por los conocimientos santos, que al mismo tiempo solo es posible cuando nos llenamos de los conocimientos de Cristo en la santa y divina palabra de Dios. Nos daremos cuenta que si solo fe es lo único que necesitamos, y así lo confirmamos, que solo basta creer en Dios y estaré salvo en lo absoluto. Y toda mi familia que tomen este camino de creer solo en Dios, ya estarán salvos. ¿Saben de qué es que nos vamos a dar cuenta? Que vamos a estar debajo de lo que es la jerarquía demoníaca de los demonios. Y este punto aquí parece fuertísimo y una contradicción que muchos pueden pensar que estamos hablando fuera de contexto, fuera de la concordancia de los sagrados textos de la Biblia. Y sin embargo no. Porque si leemos en Santiago 2:19, nos vamos a dar cuenta que aquí el Espíritu Santo rompe con todas nuestras confusiones de pensar que solo fe y Biblia basta para salvarnos. ¿Y saben qué es lo que dice ahí? Dice lo siguiente: si tú crees que Dios es uno y es bueno, también los demonios creen y tiemblan. Una vez más, si tú crees que Dios es uno y es bueno, también nos dice la palabra del Señor que los demonios creen y tiemblan. Palabra de Dios. Aquí podríamos compartir una frase que es fuertísima y sin embargo no podemos callar, porque un profeta no puede jamás desfigurar los sagrados textos de la Biblia. Siempre tenemos que mantenernos en la carretera por donde el Espíritu Santo nos quiere llevar a todo. Por eso es que tenemos que mirar desde el núcleo del mensaje, conforme así a las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere decir en este orden que es tan importante para el pueblo de Dios? El Señor lo que nos quiere decir es que los demonios, mis hermanos, lamentablemente reconocen la divinidad de Dios que está por encima de ellos mismos
y que al mismo tiempo ellos no tienen la oportunidad que nosotros tenemos ahora en vida de amar, de adorar, de abrazar la fe, las buenas obras en nuestro Señor Jesucristo, que representan esa roca firme de la salvación que nos ha llegado como un fruto de la bendición de Dios. Ellos ya no tienen esa esperanza, ya ellos la perdieron por su desobediencia, ellos son espíritus caídos. Y sin embargo, quiera Dios que nosotros lleguemos a tener la fe de los demonios, que creen en Dios, en su existencia y tiemblan, porque ellos no pueden amar, no pueden bendecir y glorificar a Dios. Y por eso es que lo decimos, aunque parezca tajante, chocante. Nosotros tenemos la oportunidad de creer en Dios, reconocer su divinidad, amarlo, adorarlo y bendecir a Dios, y romper con toda la maldición del mal. Porque solo Biblia y fe no salva a nadie. Los esquemas de Dios son clarísimos y el llamado de Dios consiste que una fe que no está acompañada de las buenas obras, adjunto del llamado y la gracia de Dios, lamentablemente estaremos perdidos. Podemos sí expresar para aquí y para allá, quizá con un autoparlante a voz fuerte, que truene, que tenemos fe, pero si no tenemos obras, lamentablemente estamos haciéndole la competencia a los demonios que creen y no pueden hacer nada más que reconocer la divinidad y la presencia de Dios como una jerarquía que está por encima de la jerarquía de ellos, porque ellos son una jerarquía demoníaca, son espíritus caídos que ya no pueden elevarse a la gracia ni a la fe firme desde Dios. Ya para ello terminó su tiempo. Y sin embargo, mientras nosotros estemos vivos, nosotros podemos elevarnos a la jerarquía, a la gracia y a la fe de Dios, porque mientras nos quede vida, nosotros podemos volvernos a Dios. Alabado y bendecido sea nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo. Amén.